Bueno, llegamos a la última clase de este curso del Google Ads Editor. Yo creo que lo que hemos visto en las clases anteriores ya es más que suficiente para que uséis la herramienta, pero hemos venido a divertirnos. Y hemos venido a la última clase donde veremos dos cosas que llevan el editor al siguiente nivel y que a mí me encantan y sirven para evitar muchos errores, una de ellas, y la otra sirve para automatizar todavía más el trabajo en el editor. Estamos hablando de las reglas y de las acciones. Vayamos a ello. Tanto las reglas personalizadas como las acciones personalizadas las encontraremos aquí abajo. Empecemos con las reglas. Las reglas, aquí veis que Google ya nos trae unas cuantas por defecto. Por ejemplo, tenemos este de puja manual, que lo que nos está diciendo es que esto se aplica en las campañas si tiene, o sea, se aplica a nivel de campaña, si tenemos un tipo de campaña que es búsqueda, shopping o display, y el estado es diferente a finalizado o retirado, es decir, está activa o pausada, y el tipo de estrategia de puja es igual a CPC manual o CPC mejorado, lo que nos dice es que no nos va a impedir la publicación y que esta regla está habilitada. Vayamos poco a poco a hablar de esto y después crearemos nuestra propia. Pero bien, lo primero es, bueno, el nombre y el mensaje, esto es personalizado, pero bien, una de las cosas que tiene es, oye, estas reglas las podemos utilizar al nivel que nosotros queramos. Por ejemplo, un ejemplo de que yo usaba esta regla es que nosotros teníamos una cuenta donde en la misma cuenta atacábamos muchos países. Y en el nombre de la campaña poníamos el nombre del país que atacábamos. Entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros decíamos, oye, si en el país, en el nombre de campaña te pone España y la localización es diferente a España, tú lo que vas a hacer es impedir la publicación para que no cayéramos en este error y, o sea, y antes de subirlo, evitarlo y hacer la modificación. Bien, vais entendiendo el proceso, ¿no? Es aquí podemos decir nosotros a qué nivel, qué es lo que tiene que pasar y qué va a hacer, si solo una advertencia o un error, ¿vale? Estos son los típicos errores que en el editor os encontraréis mil veces que dices, pero vaya recomendación más chorra que me haces. Una cosa que podemos hacer si nos molestan las reglas es simplemente seleccionarlas todas y pausarlas. Y así de esta manera no nos afectarán. Pero bien, vamos a dejarlas así y vamos a crear nuestra propia regla para ver paso a paso. Lo primero que hago es añadir regla personalizada. En el nombre, por ejemplo, le vamos a llamar ppccast. En el mensaje es la has liado. Vale. ¿Dónde se va a aplicar? Vamos a hacer una regla, por ejemplo, que se aplique en anuncios que tenemos. Entonces ponemos los anuncios y decimos, oye, ¿en qué anuncio queremos que pase? Pues vamos a decirlo en todos los anuncios. Cualquier anuncio, cualquier tipo de anuncio. Bien. ¿Cuál va a ser el criterio? El criterio va a ser que la URL final, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es una regla que si yo estoy anunciando, por ejemplo, el PPC Fest, la URL final no puede ser ppccast.com, tiene que ser ppcfest.com. Entonces, ¿cómo hago esto? Yo le digo que la URL final, ¿vale? Sea ppccast.com. Y que la campaña tenga el nombre de ppcfest. Esto quiere decir que en una campaña que de nombre tenga ppcfest no se puede publicar ningún URL de ppccast, sino se tiene que publicar de ppcfest, del evento. Entonces, ¿qué le voy a decir yo? Le voy a decir, oye, impídeme la publicación. Voy a decir, no me publiques. Y antes de aplicarla, ¿vale? Porque de momento me tengo que apretar aquí. Vamos a ver que aquí va a haber un caso de una campaña que se llama ppcfest, ¿vale? Y que tiene anuncios. Vamos a ir a la parte de anuncios. Y que tiene anuncios que la URL, ¿vale? Es ppccast. Entonces, yo ahora, cuando le dé a aplicar cambios de la regla, fijaros, ¿qué está pasando una vez hemos aplicado esto? Si vamos aquí, veo que me está saliendo 4 errores, pero me está saliendo errores en campañas donde no me deberían salir, porque este se llama ppccast. Esta está bien que la URL, fijámonos que aquí nos dice, oye, aquí tienes un error, que la URL, ¿lo ves? La has liado. Que la URL se llame ppccast. Bien, aquí viene una de las cosas
guapas que tiene esto. Que es que yo le he dicho cuando el URL final sea ppccast o la campaña se llama ppcfest. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que esas dos coinciden? Pues bien, aquí viene el truco. Esto de aquí tiene... si vamos aquí, le vamos a escribir función. Fijaros, tenemos función contar. Tenemos la función contiene, no contiene, o todo, o y. Y aquí es la clave. Aquí le podemos y, a nivel de la URL final, es ppccast.com, aplico, y con una coma le digo, y la campaña, el nombre de la campaña es ppcfest. Yo ahora le digo que aceptamos. Le digo que está todo ok. Y fijaros que yo voy a quitar estas dos anteriores y aplico. Lo tenemos. Nos está diciendo que aquí hay dos errores. Y fijaros, si mostrar infracción y si yo hiciera aquí, pusiera ocultar todos los campos vacíos, ya la vería. Y si nos fijamos a nivel de anuncio, nos sale todo filtrado y nos dice, oye, aquí la estás liando. Simplemente yo aquí esto lo cambiaría y le diría ppcfest.com y ya estaría. Ya nos saldría, bueno, tendría que cambiar la otra. Y ya nos saldría el error. Para esto sirven las reglas personalizadas, para evitar errores. Y acordaros muy bien de las funciones. Las funciones ya es crema. Ahora vamos a ver las acciones personalizadas. ¿Qué es esto de una acción personalizada? Pues bien, son las tareas repetitivas que vamos a estar haciendo en el editor y que las podemos como guardar en el editor y publicar. Veremos que no son muchas que podemos hacer, pero están muy bien porque, por ejemplo, vamos a ver casos de que vamos a añadir etiquetas, vamos a pausar. Debemos pensar que en el editor vamos a estar haciendo mucho copiar-pegar. Y entonces habrán veces que, por ejemplo, copiaremos y pegaremos el mismo anuncio 5 veces y quizás le hemos de cambiar, porque le hemos cambiado los textos y depende de que ponga el texto, tenemos que poner una etiqueta. Si esto es muy repetitivo, lo que podemos hacer es como automatizar esto. Vayamos a ello. Para añadir una acción personalizada lo que hacemos es añadir acción personalizada y ponemos, por ejemplo, etiqueta ppcfest. Yo lo que os recomiendo aquí, antes de hacer el filtrado, os vayáis a la acción. ¿Qué acción queremos hacer? Y aquí es donde nos aparece el listado de las diferentes acciones. Oye, queremos reemplazar texto. Por ejemplo, aquí podemos hacer que si siempre hacemos el mismo reemplazo de texto todo el rato, pues ya tenerlo predefinido y veremos que con un botón se aplica. Nosotros podemos hacer eso, añadir texto, cambiar mayúsculas, cambiar pujas, cambiar las URLs, las marcas, el estado y las etiquetas. Vamos a hacer el caso de las etiquetas. Bien, yo lo que quiero, perdonad que no aprieto bien, es que ¿dónde se va a realizar la acción? No en campaña, sino la vamos a realizar, por ejemplo, a nivel de anuncio. Entonces, tenemos el anuncio de imagen de generación de demanda, que está aquí. Esto es realmente el seleccionador, este es muy malo porque no podemos filtrar, pero bueno. Y le vamos a decir que nos añada estas dos etiquetas. Bien, ¿por qué lo hacemos en este orden? Porque el filtro es mucho más fácil, ya que aquí ya nos dice, oye, ¿qué tengo que mirar en el anuncio de imagen para que te tenga que añadir el texto? Y aquí en este caso, si en cualquier sitio pone ppcfest, estaremos hablando del ppcfest, entonces quiero que me añades las etiquetas. Y ahora vamos a ver lo siguiente. Le doy a ejecutar. Fijaros. Mirad qué ha pasado aquí. En esta campaña de aquí, imagen de generación de demanda, estoy ahora mencionando al ppcfest, se me han añadido las etiquetas. Esto de aquí, si hago control Z, fijaros como no tenía etiquetas. Pero al ejecutar, se nos añaden las etiquetas. Esto se puede llegar a hacer hasta para optimizar. Si yo lo que quiero hacer es, le digo, ¿qué quiero hacer? Añadir acción. Y le digo, parar, palabras, clave, poco volumen. Por ejemplo. ¿Dónde voy a hacer la acción? La
acción la voy a hacer a nivel de palabra clave. ¿Qué acción voy a hacer? Por ejemplo, voy a hacer la de cambiar estado. Y le voy a decir que la pase a pausada. Perfecto. ¿Cuándo va a pasar esto? Cuando esta palabra clave, ¿qué tiene que tener? Vamos a poner que, y esto es muy interesante, me aparto un momento, perdón por molestar. Fijaros que puedo utilizar las estadísticas. ¿Qué quiere decir? Que yo le puedo decir cuando tenga menos de, por ejemplo, 50 clics. Bueno, aquí es igual, no. Le pongo cuando sea menor a 50 clics. Entonces, cuando yo me baje mi regla, ¿de acuerdo? Cuando yo me baje mis estadísticas, como os enseñé en la clase anterior, yo le puedo decir que si hemos tenido palabras clave de menos de 50 clics, las pare. Entonces simplemente le daría a ejecutar y fijaros aquí que aquí han habido, yo creo que están, vuelvo a molestar, un momento. Si me voy aquí y me voy a palabras clave, fijaros, estas estaban activas y por la regla, me voy otra vez a aplicar la regla, aplico la regla y fijaros que palabras clave paradas. Bien, ahora creo que sabéis el 95% de cosas que se puede hacer en el editor. Sí, todo se puede mega complicar mucho más si queremos, pero no es el objetivo de este curso. Espero que con estas 5 clases os haya quedado claro cómo hacerlo funcionar y espero que ya forme parte de vuestras vidas. Ya sabéis, si tenéis cualquier duda la podéis dejar en comentarios y os ayudaré a trabajar con el Google Ads Editor. Y nada, si os ha gustado el vídeo, suscribiros y os espero en próximos vídeos. Adiós.